Bienvenidos a esta hermosa lección que estamos empezando, GIC, en Inverse, el repaso de la lección de escuela sabática. Tenemos el privilegio de poder estar compartiendo con ustedes en este momento, de poder orar y juntos abrir la palabra de Dios. Aquí estamos muy felices de poder compartir esta hermosa experiencia, de poder abrir lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Y para eso yo quiero invitarles, tenemos invitados en esta noche que nos están acompañando. Así que queremos conocerle un poco a estos invitados antes de poder comenzar nuestra lección. Así que les invito para que puedan empezar. Ahí empezamos entonces primero por las damas, Jefferson, ¿verdad? Claro que sí. Sí, bueno, entonces ahí, Bueno, muy muy bien, ahí buenas cielo. noches. Buenas noches, Jonathan, a todos los que están compartiendo también con nosotros. Yo soy Rocío Gamón, soy de la Iglesia Iguazatí de Asunción y un gusto poder abrir la palabra de Dios esta noche con ustedes. Amén. Muchas gracias, cielito. ¿Qué vos haces ahí, Necos? ¿A ti de repente tenés algún cargo? ¿Haces algo de repente ahí? Y estamos con unos cuantos cargos apoyando siempre en el área joven, justamente estamos queriendo activar. Acá Jonathan, el que dirige, es nuestro anciano joven, así que él siempre nos insta en la escuela sabática. Estoy también como secretaria de iglesia, directora de comunicación, instructora de aventureros, así que en lo que Dios llame estamos. Qué lindo conocer un poco de lo que tenemos nosotros en todo el mundo, ¿verdad? Personas que apoyan el evangelio, ¿verdad? En diferentes ámbitos y diferentes formas de trabajar, ¿verdad? Entonces ahora queremos conocerte, Jefferson. Claro que sí, Jonathan. Muchas gracias y saludos a todos los jóvenes que de alguna u otra manera nos van a estar viendo. Para mí es un gusto poder acompañarlos. Estoy dichoso de poder compartir con ustedes y sobre todo de gozarnos el estudio esta semana, ¿no? Pues bueno, yo actualmente me encuentro en Uruguay, que estoy sirviendo al Señor en el colportaje de manera permanente. Y bueno, hemos estado por todo el territorio nacional en algunas formas, ¿no? También dedicado a lo que es el evangelismo de tiempo completo, de forma laica. Hemos estado haciendo algunas campañas evangelísticas acá también en Uruguay. De esa manera servimos a Dios. Nos ha hecho el llamado de servirle tiempo completo, ¿sí? Aunque soy colombiano, he servido en Argentina y ahora me encuentro acá en Uruguay. El Señor, para donde me lleve, voy a estar ahí y ahora me lleva virtualmente para Paraguay. Estamos acá y estoy feliz de compartir con ustedes. Bien. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, Jonathan. Compartir con Rocío también. Muchas gracias, Jefferson. Qué gusto tener, mira, estamos ahora en este lugar internacionalmente, pero en el cielo habrá una sola nacionalidad. Es así, ¿verdad? Entonces aquí estamos un solo corazón, somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Y es un privilegio poder compartir aquí entonces con Rocío, ¿verdad? Con Cielito y con Jefferson. Así que para poder comenzar, ¿qué les parece si inclinamos el rostro y oramos? ¿Está bien? Para pedir la dirección de Dios en la lección de escuela sabática que está tan linda esta semana, ¿verdad? Vamos a orar. Oremos. Querido amantísimo Padre, Señor, te alabamos en este momento porque queremos abrir tu palabra. Sabemos que es tan importante, Señor, pedir tu unción, que tu Santo Espíritu esté guiando y que todo lo que digamos sea para poder crecer, Señor, como cristianos y poder crecer como personas para prepararnos para cuando tú vengas, Señor, estemos listos, Señor, para ir contigo. Así que, por favor, que el Espíritu Santo toque nuestras mentes, nuestras bocas, Señor, todo lo que digamos, tanto Cielito como Jefferson, Señor, y yo, va a ser de mucha bendición. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la lección de esta semana, queridos amigos, ¿verdad? ¿Cuál sería el título? El título es tan interesante, justamente ahí Jefferson tiene su campera, ¿verdad? No sé cómo dicen en Colombia campera, no sé si decimos campera, eso que cubre, ¿cómo lo dicen allá en Colombia? Chaqueta. Chaqueta. Jefferson ya tiene en su chaqueta el nombre de la lección de esta semana, ¿verdad? La salud. La salud es tan importante ahí, ¿verdad? No sé si de repente, Cielito, o alguna vez colportaste también.
Yo colporté por 4 años. Ah, El colportaje me salvó la vida, realmente estaba en una etapa de duelo, había perdido a mi mamá y un pastor me aconsejó, justamente el que ahora es presidente de la Unión Paraguaya, me aconsejó para que colporte y me salvó la vida. ves, mira. Superé todo gracias al colportaje. Para mí es una obra maravillosa el colportaje. Entonces estamos todos colportadores acá. Yo también colporté todo el privilegio. Y justamente yo quería hablar que cuando uno colporta, ¿verdad? La mayoría, o sea, todos los libros llevan para salvación, pero casi la mitad, digo yo, que habla sobre qué, sobre salud. Decir, ¿verdad? Alimentación, Categórico. Y justamente la chaqueta, como dice Jefferson, la campera, como decimos acá en Paraguay, de Jefferson dice ahí la salud. Y la lección de esta semana, tan interesante, ¿verdad? Habla sobre la salud. Y yo quiero leer un texto bíblico, ¿verdad? Que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23, lo dice Pablo, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a entrar en Levíticos, capítulo 11, pero Pablo decía lo siguiente: todo me es lícito, pero no todo conviene, ¿verdad? ¿Sí? Todo me es lícito, pero no todo me conviene, pero no todo edifica. Y justamente hablando de la salud, ahí entramos nosotros en la parte de por qué Dios justamente en estos capítulos, ¿verdad? De Levítico capítulo 11 hasta el 15 habla sobre la salud. Y por eso yo le quiero hacer una pregunta a ustedes, chicos, ¿verdad? La siguiente pregunta: ¿para qué Dios propuso las leyes sanitarias a Israel? Justamente lo que nosotros habíamos leído ahí, que Pablo dijo, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, ¿para qué Dios le puso las leyes sanitarias a Israel? ¿Chilito? contesto. Sí. Realmente a mí me impresionó porque sabemos que acabamos de salir de una pandemia y en estos días de tantos virus, enfermedades, nuestro sistema inmunológico realmente debilitado, nosotros encontramos esto en Levítico 11 tantos años y siglos atrás, y que si no supiéramos que este libro procede de Dios, eh, nos sería para nosotros un misterio saber cómo Moisés sabía tanto sobre estas leyes. Sí, tal cual, coincido igualmente con Rocío. Es maravilloso cómo podemos nosotros comprender este maravilloso libro, ¿no? Tener la oportunidad de leerlo y entenderlo ahora para nosotros que también forma parte de lo que es un estilo de vida, ¿no? De hecho, el capítulo 11 del libro de Levítico eh, habla mucho y se centra, eso es como el clímax de todo lo que es Levítico, el capítulo 11 hasta el 15, que es el estudio de esta semana, ¿no? Es muy importante. Hay algunas pautas muy importantes que debemos tener en cuenta nosotros antes de abordar de pronto como lleno lo que eran las leyes sanitarias y demás, porque a mí me llama mucho la atención cómo recién establecido el santuario, Jehová llama a Moisés con instrucciones de culto y del estilo de vida que debía tener el pueblo de Israel. Es algo sorprendente. Y el libro de Levítico está dividido en 6 partes muy importantes. Y las 2 primeras de ellas van de ofrendas y sacrificios, consagración de los sacerdotes, y en el punto C del centro están las leyes sobre la pureza e impureza. Entonces es un tema maravilloso. Realmente no es algo arbitrario de parte de Dios realizar esta serie de leyes, porque Él antes nos menciona muchas otras cosas de consagración y ofrendas de sacrificios muy importantes. ¿Sí? Y mismo Jefferson, ¿verdad? Entonces, es tan importante saber cómo Dios se preocupó por su pueblo, ¿verdad? Porque, o sea, tenemos que acordarnos que antes justamente de salir de Egipto, ¿verdad? Sí, porque cuando ellos vivían en Egipto, ahí muchos incluso cuando estaban ahí en medio ¿verdad? Del fuego y estaban en medio del mar y de los que estaban viniendo para llevarlo otra vez, querían volver otra vez. Pero Dios cómo los protegió y los guió y los mostró, ¿verdad? Cómo debían cuidarse justamente en el desierto. Porque no creo que ha de ser fácil, ¿verdad? En el desierto tener una higiene tan pulcra, ¿verdad? Como la tenía el pueblo de Israel. Y justamente ellos cuidaban tanto, ¿verdad? Su cuerpo como todo lo que ellos tenían. Y era tan interesante como realmente Dios tenía todo fríamente calculado, ¿verdad? Y todo lo tenía bien. Y justamente en Levítico 11 en la lista de Dios, ¿verdad? Aparece lo que uno puede, ¿verdad? Comer
y lo que uno no puede comer. Él prohíbe porque Dios hace eso. Las leyes de salud sanitaria son las mismas que creen, de lo que Dios dice. Y realmente lo que nos alienta también acá es darnos cuenta que Dios no se preocupa solo con nuestra parte espiritual, Él se preocupa mucho con la parte física y ahí es donde entramos de que por qué Dios propuso eso para nosotros. Como mencionamos antes, están las leyes sanitarias que se le enseñamos al pueblo todo, lavar la ropa, los platos, el cuerpo, para protegerse de lo que era la contaminación y las enfermedades en el desierto. Y ahora entramos también en el mandato de Dios sobre que también quiere que cuidemos lo que comamos justamente. Sí, ¿verdad? Porque es interesante poder ver cómo Dios no es que Dios prohíbe porque es malo, ¿verdad? A veces nosotros podemos pensar, ¿será que Dios prohíbe porque es malo? Y muchas veces me puse a pensar que Dios es un padre y un padre quiere lo mejor para su hijo. Y por eso es que Dios sacó en Levíticos 11 las cosas que no se pueden y las cosas que se pueden. Es así, ¿verdad? ¿Y qué cosas nosotros vemos en Levíticos 11 que se pueden y no se pueden? A ver si me pueden explicar y me pueden decir. Algo que resalta, por ejemplo, acá en la lista, es que primero aparece lo que uno puede. Y ahí también vemos otra vez la sabiduría de Dios, porque sabemos que el ser humano está acostumbrado a, o le gusta más cuando las cosas son primero positivas. Ah, menos mal que esto sí puedo, porque si nos daba con una caña al principio, capaz que íbamos a quedar un poco desmotivados. Y ahí quiero retroceder un poco al Edén, cuando Adán y Eva también les dijo que de todos los árboles del jardín podían comer. Si me pueden acompañar en la lectura, Génesis 2, capítulo 2, los versículos 16 y 17. Voy a leer. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces primero le dice, de todo podés comer. Luego les advirtió que no podían comer del árbol justamente de cuyas ramas colgaba la muerte. O sea, Dios no está diciendo, esto te doy, pero de lo otro cuelga la muerte. Lo otro te va a matar, lo otro te va a hacer daño. Eso es un punto resaltante también. Y acá quiero hacer así una pregunta para todos. Cuando nosotros como jóvenes cristianos adventistas pensamos en nosotros, ¿qué se nos viene primero en la mente? Es algo que como adventistas, en mi caso como adventistas de cuna, dialogo mucho con compañeros, que parece que nos acostumbramos a todo, no. Soy adventista, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. ¿Y qué pasó con lo que sí podemos hacer? Para pensar un poco si tenemos una lista solo de lo que no podemos o más bien de lo que podemos. Cómo nos presentamos al mundo y cómo es que Dios también nos presentó ese mensaje. Y realmente interesante, Cielito, me dejaste pensando porque a la verdad, siempre el ser humano en síntesis, nosotros tratamos de pensar siempre en negativo, pero Exacto. como que cuando empieza lo positivo, ahí da gusto, ¿verdad? Entonces como que Dios va de lo positivo y después dice las restricciones recién, ¿verdad? Porque los primeros tres capítulos, ¿verdad? Los primeros tres versículos, perdón, del capítulo 11, como dijo el cielo, ¿verdad? Habla ahí positivamente qué se puede comer, ¿verdad? Y nosotros podemos ver, por ejemplo, los animales que rumian, ¿verdad? Y que tienen la pezuña hendida, ¿verdad? O sea, Dios es claro, ¿verdad? Al decir que esos animales se pueden. Él sabe por qué. Porque justamente, ¿quién fue el creador de todo? Dios. Entonces, Dios sabe qué es bueno para el ser humano, ¿sí? Dios sabe eso. Ahora, quiero hacer otra pregunta, ¿verdad? Dios nos dejó 8 remedios naturales, ¿verdad? Que está accesible para cualquier persona y estatus social. En relación con el Espíritu Santo, Jesús nos muestra esto en la práctica. Y bueno, es muy interesante la pregunta, mi querido Jonathan, porque verdaderamente es lo que realmente al joven le llama la atención del estudio de esta semana.
el aspecto práctico, lo que puedo hacer en mi vida hoy, lo que verdaderamente el Evangelio puede hacer en mi vida hoy, ahora. Si lo que Dios ordenó en el pasado tiene relevancia para nosotros hoy y qué efecto puede realizar en mí eso hoy. Ahora, la pregunta pone como en el centro a Cristo Jesús. Pero antes de ir de referirme a los 8 remedios naturales o a la reforma pro salud, que es un mandato de Dios, quiero que miremos la autoría del libro de Levítico, que si bien ya lo dijimos al inicio, quiero remarcarlo con más fuerza, y es que este libro es diseñado, es inspirado, y las palabras de este libro, los mandatos de Levítico capítulo 11, son directamente de Dios. Es decir, que es un mandamiento que Dios está dando. Ahora, fíjese en algo. Todo mandamiento de Dios que vemos en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo mandamiento de Dios es para beneficio de los que lo guardan. Es decir, es la protección, es el cariño, es el abrazo de Dios para su pueblo, porque Él conoce lo que nos perjudica y lo que no nos perjudica. Ahora, la ley de Dios siempre va a ser una coraza. Ojo, que no se nos olvide esto. La ley de Dios, queridos jóvenes, es una coraza que nos protege de todos los males. Ahora, si lo pudiéramos llevar a términos bíblicos, realizando como de pronto un ejemplo, sería como el redil de las ovejas. La ley de Dios es nuestro redil, el redil que protege las ovejas de perderse, ¿sí? De tener accidentes, de tener problemas y sobre todo de las consecuencias. Es algo muy poderoso resaltar eso, porque en el libro del Levítico se relaciona mucho las leyes de pureza con las ordenanzas de alimentación y de todo, conforme, como si fuera algo arbitrario. Muchos lo piensan, como si fuera arbitrario, pero no, es el abrazo de Dios. ¿Para quién? Para nosotros, para nuestro beneficio. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? ¿Es relevante para mí hoy un régimen alimenticio sano, hoy, en el siglo que vivimos? Es importante el llamado a tener un estilo de vida diferente. ¿Es relevante? Absolutamente que sí. ¿Por qué? No solamente nosotros estamos viviendo tiempos en el tiempo del fin. Recuerden que estamos viviendo tiempos muy, pero muy importantes en la etapa de lo que es el gran conflicto. Ahora, recordemos algo. Dios quiere llevar al ser humano de Edén, el cual fuimos destituidos, a Edén. Eso tengámoslo siempre en mente. Las leyes, los parámetros y los designios que Dios nos da es para restablecer la mente, el cuerpo del ser humano de vuelta al diseño original, de vuelta a lo que era antes de que el ser humano pecara. ¿Con qué propósito? Porque Dios desea habitar con su pueblo, habitar con nosotros. Esa es la promesa del pacto eterno, de que Dios va a habitar con nosotros. Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. ¿De qué manera vemos plasmado en Levítico 11 esa observancia? Por medio de la ley natural. Tengo un texto que quiero compartirles, que es muy importante porque Jonathan en la pregunta hablaba sobre el templo del Espíritu Santo y qué relación está con Cristo. Y quiero traer a sus mentes por qué es importante para hoy la reforma pro salud y por qué y qué tiene que ver con Cristo. Recordemos que Cristo dijo una frase muy potente y fue la siguiente: yo soy el pan del cielo, haciendo referencia a qué, al maná. Yo soy el maná que cayó del cielo. Recordemos que allá en el lugar santísimo, dentro del arca del pacto, se guardaba el maná y representa no solamente la palabra de Dios, sino la reforma de vida que debía tener el ser humano, la reforma pro salud que hoy nos acompaña. Miren, les voy a leer de la matutina. Dios nos cuida y mira lo que nos dice. Dios os ha dado una morada que debéis cuidar y conservar en la mejor condición posible. ¿Para qué? Para su gloria y su servicio. Dos partes fundamentales.
Dios nos ha dado una morada para que la usemos y la tengamos de la mejor condición posible para el servicio y la gloria de Dios, reconociendo que nuestros cuerpos no son nuestros. Ahora, la salud, dice, es una bendición cuyo valor pocos aprecian. La vida es un sagrado cometido y solo Dios puede capacitarnos para conservarla y usarla para su gloria. La juventud, y acá quiero remarcar, es la época en la que deben establecer buenos hábitos, corregir las malas costumbres ya contraídas en nuestro carácter, tanto heredadas como cultivadas, adquirir y conservar el dominio propio, que tiene que ver con el régimen pro salud que nosotros profesamos, ¿no? Y confeccionar el plan futuro para lo que Dios tiene como voluntad para nosotros. Ahora, es importante tener esto claro, Jonathan, es muy importantísimo. Ahora, ¿qué tiene que ver Cristo con esto? Aquí va el punto ya. Voy a ser un poco más directo a lo que quiero llegar. ¿Qué tiene que ver Cristo con la reforma pro salud hoy y lo que es mi vida como joven? Yo creo que muchos van a estar de acuerdo conmigo cuando yo mencione que lo más difícil que tiene el ser humano, hablándolo como joven, es vencer hábitos los cuales ya llevamos arraigados toda nuestra vida y cultivados. Yo creo que todos tenemos al menos un hábito que es como nuestro aguijón en la carne y de los cuales estamos luchando contra ellos. Y quiero dejar de lleno acá de que ninguno de nosotros somos capaces por nuestra propia fuerza de ni siquiera modificar un solo hábito de nuestro cuerpo. Hablando del régimen pro salud, hablando de las leyes sanitarias, hablando de las leyes de salud, hablando de la misma ley de Dios, es imposible que nosotros lo logremos. Por eso aquí entra el pan de vida, entra la fuente de agua pura, que la lección la abordaba el mismo Señor Jesús tocando a los leprosos. Y al tocar a los leprosos, él no se contaminaba. ¿Por qué? Porque Jesús es el agua pura, es el agua viva. Aquí está el secreto de cómo vivir una vida saludable hoy. Hoy. ¿Cómo? Porque Cristo es el canal. Cristo y la sangre de Cristo es el único medio por el cual yo puedo alcanzar lo que perdí. Lo que perdí, porque la sierva del Señor habla muy claro en Joyas de los Testimonios. Mira lo que nos dice. Dios dará a su pueblo capacidad y tacto para preparar alimentos sanos. Tremendo, ¿no? Y esto no solamente allá en Levítico, para nosotros hoy. Mira lo que dice acá. Debemos seguirlo por precepto y ejemplo, demostrar claramente que el alimento que Dios dio a Adán en su estado sin pecado, ojo acá, la dieta original, es el mejor consumo del hombre que procura recuperar el estado sin pecado. Y hago una pregunta, ¿es el objetivo tuyo y mío volver a estar en el Edén? ¿Es el objetivo de todos nosotros tener la mente de Cristo, el carácter de Cristo? Pues la provisión está en la fuente ilimitada de conocimiento que es nuestro Señor Jesús a través del Espíritu Santo. Por eso Él quiere morar en ti. En este momento Él está purificando un santuario celestial, pero no quiere solo purificar el santuario celestial, Él quiere purificar este santuario, porque desea morar en nosotros. Por eso es tan relevante Cristo y su ministerio para que hoy yo pueda vencer todo hábito cultivado y heredado de manera eficaz. Porque ¿cuál sería la lógica del Evangelio ya, eh, Jonathan? Si no pudiera hacer ningún cambio en mí ahora, si yo voy a seguir viviendo en mis hábitos pecaminosos, en todo lo que me hace mal para mi cuerpo, para mi salud física, mental, espiritual, ¿dónde está el poder del Evangelio si no puede hacer eso en mí hoy? Gloria a Dios de que nuestro Señor vino a vencer la muerte y no solo la muerte, el aguijón de la muerte, que es el pecado, el cual ocasiona todo el sinnúmero de enfermedades que tenemos hoy por hoy, Jonathan. Es sorprendente, yo pudiera seguir hablando acá de salud y seguir hablando de todo lo que la Biblia habla,
porque de hecho es relevante para el tiempo del fin y hace parte también de lo que va a suceder en él antes de que Jesús venga, ¿sí? Por eso también en el capítulo 10 de Levítico se ve el caso de Nadab de Abiú. Jesús de una manera está mostrando que lo puro y lo profano debían ser conforme la ley de Dios. ¿Y por qué es relevante este estado de Nadab y Abiú? Porque fueron por parte física también. Sus sentidos fueron embotados por el vino. Es decir, que su parte física fue afectada y eso los llevó a perder la vida eterna. Esto es algo de vida o de muerte, ¿no? Y va a ser relevante para la generación que ha de venir a Jesús, ¿no? Mismo Jefferson, qué lindo realmente poder escuchar eso, saber que solo no podemos, que únicamente, ¿verdad? Con la ayuda de Cristo Jesús vamos a poder transformar y vamos a poder realmente ayudar. Y eso es lo que el pueblo de Israel en ese tiempo tenía que entender, que Dios a través de las leyes sanitarias estaba mostrando a su pueblo cómo tenía que vivir, ¿verdad? De una manera como pura y santa, ¿verdad? Y agradable ante Jehová, no de cualquier forma. Es así, ¿verdad? Es por eso que para ir cerrando, ¿verdad? Yo quiero hacer una pregunta, ¿verdad? De repente, ¿cómo ustedes podían definir con una palabra? ¿Qué aprendieron en la lección de esta semana? ¿Qué mensaje final tienen para darle para los jóvenes? Ustedes ahí. Cualquiera de los dos puede empezar si quiere. Y yo quiero tomar lo que vos mencionaste del pueblo de Israel, porque justamente resalté eso en la lección de un párrafo del Ministerio de Curación que decía eso, que si los israelitas hubieran obedecido las instrucciones recibidas y aprovechado sus mensajes, habrían dado al mundo una verdadera lección. Y estamos a tiempo hoy, como pueblo adventista, para dar esa lección al mundo, para realmente aprovechar esas instrucciones que tenemos y poder decir somos diferentes, pero somos el pueblo de los sí. Sí hacemos esto, sí hacemos el cambio y sí podemos ayudarte a llevar una vida mejor realmente del lado de Cristo, como decía también Jefferson. Solo no podemos, pero con la mano de Dios vamos a poder. Amén, amén, Rocío. La verdad que el poder, y recuerden que escrito está también, ¿no? Eh, Dios ha hablado a través de su profeta, dando la luz al mundo de que el ser humano, por sí solo, si trata de lograr un solo cambio en su vida sin Cristo, es tratar de lograr un imposible, ¿no? Es a través del Espíritu Santo y la transformación que Él hace. A mí de la lección me llegó y al analizarlo me hizo ¡pum! Esta parte que les voy a mencionar de la lección. Cuando se menciona la ley o la palabra de Dios saliendo de su boca para producir vida en su pueblo, porque en Levítico, el capítulo 18 se anuncia y se dice que las leyes se cumplen para que el ser humano viva. Lo dice y si lo quieren leer más adelante, yo creo que lo van a abordar en las lecciones 18, versículo 3 y 4, menciona que los que obedecen la ley de Dios vivirán. Es decir, que para mí la ley de Dios es mi protección. La ley de Dios es el amor de Dios, el abrazo de Dios para mí, para poder tener una vida sana, santa y dedicada para la gloria de Dios. Y lo mejor es que tiene relevancia con el mensaje de los tres ángeles. La reforma pro salud está ligada al mensaje de los tres ángeles. Es la última amonestación de Dios al mundo. Es esas características que va a tener el pueblo de Dios antes de que Él regrese. Eh, Les voy a leer un párrafo muy pequeño de joyas de los testimonios. Bueno, consejo para régimen alimenticio. Este dice, los hombres y las mujeres no pueden violar la ley natural, o sea, de la salud, las leyes naturales de la salud, complaciendo un apetito depravado y pasiones concupiscientes sin violar la ley de Dios. Es decir, que todo está ligado. Nosotros no creemos en teorías de pronto filosóficas de que la mente va por un lado, de que el cuerpo va por otro. No somos uno en Cristo Jesús, como mente. Entonces sería como las cuatro áreas de la salud para los colportores, ¿no? La parte física, mental, espiritual y social de la persona. Entonces somos un todo
Y no podemos violar la ley física de nuestra salud comiendo cosas que nos hacen daño, que ya se nos dijo y se nos ha mostrado de mil formas, comprobado científicamente lo que la sierva del Señor decía y lo que Jesús anunciaba desde antes, lo estamos viendo ahora comprobado por donde usted lo mire y seguimos haciendo lo mismo. Es decir, no podemos romper esa ley sin romper la ley de Dios. Es tremendo, ¿no? Porque yo les hago una pregunta. ¿Cuál es la característica del pueblo final de Dios? ¿Acaso no es en el mensaje de los tres ángeles que se mencionan los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús? Tremendo, ¿no? Porque si yo no deseo volver a ese plan original, dándole gloria a Dios con mi cuerpo, ¿cómo pretendo ser parte de ese grupo que espera venir al Señor Jesús en gloria? Si no empiezo a darle gloria desde ahora. Si quiero vivir en el cielo y no quiero la dieta del cielo, entonces, ¿dónde está la lógica? ¿Me hago entender? Pero la potencia que quiero dar a entender, querido joven, es de que somos parte de una generación que tiene un mensaje poderoso, poderoso, muy poderoso. Da la verdad el mensaje de los tres ángeles y la reforma pro salud en el corazón, viviéndola, regenera todo. Y yo sé que para muchos va a ser un antes y un después cuando la empecemos a vivir de corazón. Ahora, yo no estoy de pronto diciendo que las personas que todavía siguen luchando con la reforma pro salud, ¿sí? Se vayan a perder, ¿sí? No quiero que de pronto me malentiendan, ¿sí? Acá lo que yo quiero dejar de lleno, ¿sí? Es de que es una de las características, el régimen pro salud es una característica del pueblo final de Dios. Es decir, es, no de los que quisieron llegar a ser, no, es, si tú quieres ser parte de esa Last Generation o de GYC, que sería Generación de Jóvenes para Cristo, dedicados para Cristo, deseemos vivir como vivió Cristo y tener su carácter. Esperémoslo, pero sobre todo creámosle a Cristo, que Él puede cambiar tus hábitos heredados, cultivados de años atrás. Por eso que no has podido vencer, entrégaselo a Jesús ahora. Si no has podido vencer ese hábito de la comida, de la temperancia o hábitos nocivos de tu mente, entrégaselos al Salvador ahora. Ahora, tú no puedes, pero Él sí. Él venció por ti y puede ayudarte a ser vencedor también y que seas parte de esa linda generación que ha de ver venir a Cristo. Amén. Qué lindo realmente lo que ustedes acotaron acá, chicos. La verdad que maravilloso. Yo quiero resumirlo esto con un versículo que está en la Biblia, que lo dijo Juan en una de sus cartas. Tercera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 2, que dice, amado, dice, yo deseo que tú seas prosperado en qué dice, en todas las cosas y que tengas que salud, así como prospera tu alma. Así que con este yo creo que podemos cerrar, ¿verdad? Con este versículo podemos terminar y decir que Dios se preocupa completamente de su pueblo. Como decía, ¿verdad? Jefferson y como decía Cielito, nosotros estamos en la generación final, ¿verdad? Estamos en la última etapa. Y justamente es cierto, nosotros tenemos la reforma pro salud y tenemos que utilizarla de la mejor manera. Y predicar no solamente con la palabra de Dios, sino con nuestra propia vida. Es ahí donde Dios realmente, por eso dice, yo quiero que prosperes en qué, en todo, y que tengas salud. Así como prospera también, ¿qué cosa? Nuestra alma. Así que con esto culminamos. Muchas gracias por haber participado con nosotros. Entonces yo quiero realmente terminar con una oración. Le quiero invitar a Jefferson, si querés dirigirnos una oración para poder terminar este hermoso estudio que tuvimos en este momento. Claro que sí, Jonathan. Oremos, querido joven. Cariñoso Padre Celestial, amoroso eres y digno de suprema alabanza. Ante ti, Señor, te damos la gloria y la honra, porque reconocemos tu poder, porque reconocemos que sin ti nada podemos hacer, Señor. Gracias por darnos el privilegio de poder hablar, Señor, de lo que tú nos has dejado conforme a la salud, un estilo de vida para tu gloria. Ayuda a cada joven que ha de escuchar este mensaje para que cada hábito de su alimentación
que está perjudicando la conexión contigo, Señor, esa comunión que tú quieres tener en nosotros, que pueda ser vencido en tu nombre. Esos hábitos no pueden gobernarnos, Señor. Ayúdanos conforme el poder de tu Santo Espíritu, ese mismo Espíritu que te dio la victoria, está a disposición de nosotros, Señor, y ayuda a cada joven para que pueda vencer como tú venciste, Señor. Gracias por los estatutos que nos has dejado. Gracias por el libro de Levítico que nos muestra tu amor por donde nos miremos. Cada ordenanza y ley tuya es para nuestro beneficio y nuestro amor la abrazamos y la apreciamos y creemos de que tú vas a hacer y continuar haciendo esa obra que empezaste en nosotros algún día, Padre, y la vas a terminar. Gracias, Padre querido. Bendice a Jonathan, a Rocío y a todos los que hacen posible que este contenido pueda salir a la luz, Señor, y que podamos seguir pregonando que tú estás a las puertas y que debemos prepararnos física, mental y espiritualmente para lo que se viene a continuación, Señor. Danos las fuerzas. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, se acabó el tiempo. La verdad que quisiéramos haber tenido mucho más tiempo, muy extenso, ¿verdad? Hemos hecho tan resumido, pero estuvo tan lindo. Y te invitamos a que sigas estudiando tu lección. Nos vemos en el siguiente programa, ¿verdad? Muchas gracias, Cielito. Muchas gracias, Jefferson, por estar con nosotros. Que Dios los pueda bendecir a cada uno de ustedes en esta hermosa etapa y que podamos seguir estudiando y escudriñando las escrituras que Dios nos quiere preparar para ir juntos hasta su reino. GIC Paraguay, Inverse, está contigo. Así que sigue estudiando con nosotros tu lección. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Chao, chao.